Acá la idea es calcular derivadas parciales de las funciones en continuación. Entonces, nada, la idea acá es tratar de calcular, ¿sí? Básicamente con regla de la cadena y las derivadas parciales, y siempre respetando que la derivada, digamos, de las funciones o las variables que vamos a considerar como variables se derivan y el resto asumen el papel de constantes. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular primero como técnica, ¿no?, las funciones derivadas respecto de x y respecto de y, luego evaluarlas en los puntos en particular. Entonces, esto como nomenclatura pueden escribir la derivada de esta forma, ¿sí? O pueden poner, por ejemplo, así. Fíjense, la derivada respecto de x, derivada de f respecto de x, para un punto x genérico esto nos va a quedar f sub x, ¿sí?, en función de xy. Acá también hay que aclarar xy que estamos hablando de cualquier punto genérico, sino que no que estamos calculando ni por definición ni por nada del restilo. Entonces, fíjense, en este caso x es nuestra variable, con lo cual todo el resto y va a asumir el papel de una constante. Entonces esto va a ser y como constante sale multiplicando x a la 1, la derivada de x a la 1 es 1, y por 1 más la derivada de x, que en este caso es 2x, ¿sí? De la misma manera, la derivada respecto de y en un punto xy, esto va a ser f sub y de xy. En este caso x es una constante, así que sale multiplicando, la derivada de y en este caso va a ser 1, y x al cuadrado es una constante como si fuera un número al cuadrado, con lo cual su derivada va a 0. Después de esto evaluamos la derivada en el punto, en el 2, 0 por ejemplo. Acá es reemplazar cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso esto va a ser 0 por 1 más 2 por 2, esto nos va a dar 4, y la derivada respecto de y en el punto 2, 0, en este caso esto nos va a quedar 2 por 1 más 0, con lo cual esto nos va a quedar 2. Entonces ya tienen las dos derivadas. Fíjense qué pasa, por ejemplo, en el caso de esta función. Bueno, acá tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Entonces, como tip, recuerden que si f de x nos queda seno hiperbólico de x, ¿sí?, la derivada nos va a quedar coseno hiperbólico de x, ¿sí? Estas son derivadas raras, pero nada, los pueden tener en cuenta. Derivada de respecto de x en xy, esto nos va a quedar coseno hiperbólico, porque acá estamos derivando la función completa, de acuerdo a la cadena no hay demasiado problema, y ahora la derivada de adentro sí va a ser en función de las variables originales. Entonces esto nos va a quedar, si es respecto de x, va a quedar 2x más 0, porque ahí toma el valor de una constante. Entonces acá vamos a tener 2x. Y luego la derivada de y en xy, en este caso nos va a quedar de vuelta coseno hiperbólico de x al cuadrado más y, pero en este caso multiplicada por 1, porque acá la derivada de y nos va a quedar 1. Luego nada, hay que reemplazarlo en los dos puntos, ¿sí? Fíjense que en este caso esto nos va a quedar coseno hiperbólico, o sea, si reemplazamos, ¿no?, la derivada de x en el menos 1, 1, esto nos va a quedar coseno hiperbólico de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1, que es 2 por menos 1, ¿sí? Y acá, de la misma manera, la derivada parcial de menos 1, 1, esto nos va a quedar coseno hiperbólico de 2, ¿sí?, por 1. ¿Sí? Calculando los valores, llegamos a ese resultado. Fíjense, en el caso de que tenemos tres variables, la idea es la misma. Acá nosotros tenemos que calcular derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z. Como regla general, si ustedes tienen una división de dos funciones, la derivada, recuerden siempre que va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Con lo cual acá vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, en este caso a nos va a quedar x sub z, b nos va a quedar y más z, o sea, estamos nombrando al numerador y al denominador, ¿sí? Con lo cual, estas derivadas, estas variables primas, dependen contra qué lo derivemos. Y yo voy a hacerla tipo bloque, la ecuación, para que sea más cómoda. Después la tarea de reemplazar el punto se la dejamos a ustedes. Entonces, por ejemplo, la derivada de la función respecto de x. Entonces vamos a derivar a, ¿sí? Si hacemos la derivada de a respecto de x, ¿sí?, z es una constante, sale multiplicando por x a la 1, que da 1. La derivada de b respecto de x, en este caso, fíjense que estas son constantes porque no son la variable correspondiente, con lo cual la derivada nos va a dar 0. Ojo con esto, porque si la derivada de b nos da 0, este término se anula, acá no va a pasar nada, pero bueno, ténganlo presente. Después, de respecto de y, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, acá recuerden que estamos calculando las a' y las b' que van a ir en cada una de las derivadas, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener la derivada de a
respecto de y. Acá y no aparece, con lo cual estos son dos constantes. La derivada de y va a ser 0, con lo cual esto nos va a quedar 0. Acá la derivada de b respecto de y, en este caso esto nos va a quedar 1, que es el y acá, más la derivada en z, que nos va a quedar 0, 1 más 0 es 1, y luego la derivada de la función respecto de z, que en este caso nos va a quedar la derivada de a respecto de z, que en este caso nos va a quedar x es una constante, z a la 1, con lo cual queda x por 1 es x, y después la derivada de b respecto de z, que en este caso nos va a quedar y más 1, o sea, y es 0, en este caso nos queda un 1. Entonces, con el combo, fíjense, esto no, ténganlo en cuenta, ¿no? F sub x, en este caso nos va a quedar A', si por B, en este caso nos va a quedar Z por B, que en este caso es I más Z, ¿sí? Más, menos la derivada, o sea, A, que en este caso nos queda X por Z, por B', que es 0, sobre I más Z al cuadrado. Cabe aclarar que en todas las derivadas este I más Z al cuadrado queda igual. Entonces acá nos va a quedar, esto se nos va, y esto nos queda Z por I más Z al cuadrado sobre Z más I. ¿Sí? Acá se pueden sacar factor común o más. Yo les diría, esto se cancela con esto y directamente va a quedar Z sobre I más Z, si quieren hacerlo más prolijo. La derivada respecto de I, fíjense, la derivada de A, que va a quedar 0, por B, que en este caso es I más Z, menos A, que en este caso es XZ, ¿sí? Por B', que en este caso nos va a quedar un 1, sobre I más Z al cuadrado, con lo cual esto nos queda menos XZ sobre I más Z al cuadrado, y luego la derivada de I, que en este caso nos va a quedar A', que es X por B, que en este caso es I más Z, menos, en este caso nos va a quedar XZ por la derivada de B sobre Z, que es 1, sobre I más Z al cuadrado. Si esto lo, fíjense, X por Z se cancela acá y esto nos va a quedar X por I sobre I más Z al cuadrado. Si no hicimos errores, en definitiva, esta sería la forma.